que espero que os guste y que os sorprenda. Yo creo que os va a sorprender y probablemente a muchos os va a gustar. No digo a todos, pero seguro que sí. Voy a empezar presentándoos un poco a Luismi y a Elio, dos personas a las que conozco desde hace tiempo, eso pasa un poco, y bueno, de las cuales, para los que no les conocéis, pues quiero hacer una pequeña introducción sobre sus personalidades dentro de lo que es el mundo musical. Lo primero es que estáis en un espacio artístico-cultural que se llama IBIU. No sé, todos lo conocéis, me imagino, ¿no? Bueno, en resumen, mira, tenemos dos invitadas, que nadie se ofenda porque se van a levantar porque tienen luego temas privados, pero se nos han apuntado porque las puertas están abiertas, aunque sea en este momento a foro cerrado. Y bueno, lo que es el espacio es un espacio, como he dicho, cultural, artístico, promovido desde lo que es la Fundación Proconsi, y lo que queremos hacer es, de alguna forma, explicar que la tecnología no sustituye las capacidades humanas, que la tecnología está para ayudar a las personas a ser más creativas y a hacer las cosas también de otras formas. En este sentido, bueno, pues en este espacio, que veis que es muy pequeño, pero en tono informal, como estamos, tomándonos un vino, una cerveza, etc., lo que pretendemos es que haya una cercanía a las personas que tienen algo que contar. Hemos presentado libros, hemos presentado artistas musicales, hemos presentado proyectos de tecnología, hemos hecho muchas cosas. El año pasado fueron más de 100 proyectos. Este no lo sé porque Raúl, que es una de las personas que está ahí a los mandos, no sé cuántos llegamos porque no hemos hecho todavía la memoria del año, pero pues 160. Bueno, vamos subiendo. Con esto lo que pretendemos es, bueno, dar a conocer a esas voces más desconocidas de lo que es la ciudad de León. En este caso no es que sean unas voces desconocidas, yo creo que desde el año 85 para acá han sido muy conocidas. Incluso desde el año 79 empezaron algunas a ser más conocidas. Bueno, no voy a enrollarme más con esto. Había cogido unas notas para hablar un poco sobre Elio y sobre Luismi. Voy a empezar por Elio, en este caso. Ah, ¿no? Bueno, pues me cambian el guión. Jolín, a ver si sé enlazar el final de lo que construí. Voy allá. Bueno, para entender quién es Luismi Miguel Díez, Luismi, para todos, que me puedo acharas un poco. Hay que volver a la adolescencia, a cuando con 14 años, 15 años, lo único importante era soñar con formar un grupo. Yo quería estudiar guitarra y aprender los primeros acordes con el padre de los Quijano. Y fui yo quien me propuso dar el paso y formar una banda. A partir de ahí, casi de manera intuitiva, fui eligiendo a las personas con las que compartía tiempo, inquietudes, de una forma muy parecida de entender la música. Juntos, Luismi, Cartujo, Camilo y yo, solíamos habitualmente salir los sábados, los domingos, y dábamos vueltas por León. Imaginábamos cómo podíamos construir un grupo musical, hablando de canciones, de sonidos y de todo lo que aún no sabíamos que íbamos a poder hacer, pero ya deseábamos crear aquella iniciativa. Los medios, la verdad es que en aquel momento eran mínimos, pero la imaginación la compensaba con creces. Nuestro primer equipo fue una guitarra de los años 60, de un tío mío, conectada a un televisor de válvulas que hacía de amplificador y nos regalaba una distorsión tan accidental como maravillosa. La batería la construíamos con grandes botes de detergente Colón de 5 litros. No sé si algunos de la sala de los que estéis aquí os acordáis de aquellos botes de Colón, que nos permitían pues, montar un bombo y distintos elementos de percusión. La verdad es que nada fue casual en aquella elección. A Alejandro lo elegí en aquel momento porque siempre tenía las manos marcando ritmo.
Y así. Como si llevara una batería invisible, pues así. A Camilo, porque estudiaba piano en aquel momento en el conservatorio y era el que más sabía de música de todos nosotros. A Luismi, porque siempre iba a cantar, a ver si me sale, canturreando. Yo digo, canturreaba, siempre en su inglés, no sé, de aquella, estudiábamos francés, yo no sé si el inglés que utilizaba, yo creo que lo aprendía de los temas que escuchaba. Pero bueno, era así, sí. Y lo hacía siempre con canciones de grupos que casi nadie conocía. Y con él descubrimos músicas nuevas, sonidos distintos, y por eso fue natural que acabara siendo la voz del grupo, en aquel momento Nada Rock. Y más adelante, el bajo, inclusive. Hubo momentos profundamente punk, colaboraciones espontáneas y amigos que entraban y salían de los proyectos. Paco Poitou, y está por ahí, y que por ahí se le ven algunas fotos, ¿no? Está en la segunda, tenía el pelo, Ángela Cebes, al bajo. No, sí, Paco Poitou está aquí. Se ve un poco... Ese es el Guinness, ¿no? Sí. Y ahí se le ve a Luismi con su chaquetilla blanca. Bueno, Ángela Cebes, que estaba en el bajo, solo que se ve en la anterior diapositiva. La verdad es que fueron unos tiempos muy bonitos en los que además Pepe Cascallana, que fue quien nos hizo aquellas primeras pegatinas promocionales de Nada Rock, también se ve en otra de las diapositivas, creo que la siguiente. Esa fue nuestra primera pegatina promocional, ¿no? Tiempos divertidos, irrepetibles, que permanecen en la memoria de todos nosotros. De aquella primera etapa, y tras la experiencia inicial de Nada Rock, surgía Fundición Odessa, una de las bandas más representativas del pop y rock leonés de los años 80, con proyección nacional, discos publicados y una identidad sonora muy marcada. En este recorrido, Luismi fue una pieza fundamental como bajista y compositor. Luismi, de alguna manera, ha reflejado en sus trabajos parte de todas las músicas que ha escuchado a lo largo de su vida. Tras el final de Fundición Odessa, lejos de cerrarse una etapa, se abrió un nuevo camino creativo, compartido ya con Heliodoro Villa. ¿Dónde está Elio? Este camino tomó forma en Zumo, un proyecto donde ambos comenzaron a explorar una manera más libre y personal de hacer música, sentando las bases de una colaboración que se iría consolidando con el tiempo. Años después, esa relación creativa evolucionó de manera natural hacia Tambor, un proyecto en el que Luismi y Elio profundizan aún más en la independencia, la producción propia y la memoria sonora, mezclando experiencias, tecnología y libertad creativa. Ese recorrido compartido es el que hoy nos trae hasta aquí. Hoy Luismi y Elio nos traen aquí al espacio Ibium de Proconsi un nuevo trabajo en forma de vinilo. De este disco nace también un nuevo proyecto llamado Elus, que abre un territorio sonoro propio, personal y muy reconocible. Y ahora quiero hablar un poco sobre Elio. Sobre Elio, ¿qué puedo decir? Le conozco menos porque ya le conocí, yo creo que fue en el año 1986, cuando el Oye Tú, ¿qué pasa aquí? Y bueno, pues hoy comenzaremos también poniendo el foco en él. Es un músico, bajista y creador sonoro nacido y formado en una cuenca minera leonesa, en un contexto donde la dureza del entorno convivía con una enorme necesidad de evasión y de imaginación. A comienzos de los años 80, cuando las opciones eran pocas y los inviernos largos, Heliodoro encontró en la música no solo una vía de escape, sino un territorio propio. Desde muy joven tuvo claro que lo suyo era
reproducir lo ya existente. Perdón, no era reproducir lo ya existente, sino crear mundos nuevos. Las versiones nunca fueron su camino. Lo fue la búsqueda de un sonido propio. A ver, que no me pierdan aquí. Con apenas 14 años llegó su primera guitarra. Tú corrígeme si me equivoco, que aún conserva, y a partir de ahí todo comenzó a girar alrededor de la música. Sus estudios de electrónica no fueron un desvío, sino una prolongación natural de esa pasión. Construir amplificadores y mesas de mezclas, comprender cómo funcionaban los compresores de señal, los ecualizadores y los sistemas de sonido formaban parte del mismo impulso creativo. Este recorrido se fue materializando en distintas formas musicales, cada una reflejo de una etapa y de una inquietud distinta. Heliodoro formó parte de proyectos como Visiones Ocultas, allá por 1985. El secreto de Wendy, Zumo y Tambor. Siempre desde una posición abierta a la experimentación y al desarrollo de un lenguaje propio. A lo largo de este camino llegaron conciertos, concursos y encuentros clave, entre ellos el que dio lugar a una amistad profunda y duradera con Luismi. Espontáneamente, es componente del grupo Odessa, Fundación Odessa, una relación que ha resistido el paso del tiempo y que hoy vuelve a materializarse en forma de música. El disco de vinilo que presentamos esta noche es, en muchos sentidos, la continuación natural de esa trayectoria, la de alguien que ha entendido siempre la música como exploración, conocimiento y libertad creativa. Y si me dais una botella de agua os lo agradezco, porque esto de leer me seca la boca. Bueno, hoy Luismi y Elio, como dije antes, nos van a presentar aquí su proyecto, y para ayudarnos a entrar en este universo voy a leer a continuación una crítica que espero os sitúe y os acompañe en la escucha de este nuevo concepto sonoro. ¿Me permites ahora quitar donde tenía escrito mis notas? Ahora cojo este papelito, que es una crítica muy chula. Espero que os guste, porque a mí me encantó y coincide totalmente con lo que yo pienso sobre el sonido que vais a escuchar. Bueno, Elux, las 4 estaciones. Uy, lo tengo ahí detrás, qué bueno. Hay música que no pretenden escribir nada y sin embargo convocan lugares. Las 4 estaciones. Las 4 estaciones de Elux es una de esas obras que se escuchan como si se abrieran ante nosotros una serie de espacios interiores, de atmósferas precisas y contenidas, instrumental y profundamente ambiental. Este primer álbum del dúo parece escrito con la intención de que el sonido no avance tanto como respire, modulando pequeños gestos, capas mínimas, destellos que se repiten para transformarse. La influencia de Glax se reconoce en ciertos patrones obstinados que insinúan movimiento sin necesidad de declararlo, mientras que Cage aparece en la manera en que el silencio participa, no como ausencia, sino como materia activa, como un intervalo que define la forma de la obra. Elux trabaja así en una frontera muy delicada entre la claridad y la suspensión, entre lo que se ofrece y lo que permanece a medio revelar. Las estaciones ferroviarias que dan título a cada movimiento, Matallana, La Vecilla, Boñar, Cistierna, funcionan menos con referencias geográficas que como figuras de ritmo.
como nodos de una misma línea emocional. El tren que la recorre sigue activo, de momento. Sí, pero en el disco es apenas un pulso remoto, una sugerencia de trayecto más que una proclamación temática. Lo ferroviario no domina la música. La atraviesa con la discreción de algo que existe desde hace décadas y al que la obra rinde una escucha distinta, más interior que documental. No hay melodías tradicionales ni resoluciones claras. Lo que se despliega aquí es un paisaje sonoro, en el que cada estación es una variación atmosférica de la anterior, una forma distinta de interrogar la quietud y el paso del tiempo. La música surge casi como un mecanismo que se activa solo, como si la composición hubiera buscado reducirse a lo esencial, un timbre, un patrón, una resonancia que se expande y regresa. El preludio abre el disco como quien entra en un espacio donde todo está ya en reposo, esperando ser escuchado. El cierre, por su parte, no clausura, sino que se atenúa, dejando la impresión de que la obra podría continuar en cualquier dirección, igual que un tren, que se pierde en el fondo, pero que no desaparece del todo. Las 4 estaciones es, así, un ejercicio de contención y de sutileza, una música que no quiere explicar nada y que aún así ilumina un modo particular de estar en el mundo, de desplazarse sin moverse, de percibir lo que cambia casi sin hacerlo. Es un debut que invita a volver, a escuchar de nuevo, a descubrir en cada repetición una pequeña variación que antes había pasado desapercibida. Y ahora, tomar sitio, relajaros, todo en silencio, y escuchar, solo escuchar.
Yo no sé dónde están Luismi y Elio. A Elio le veo, a Luismi no le veo. Muy buenas tardes a todo el mundo. Yo creo que lo más importante de todo, primero Tomás, nos has contado casi todo, entonces vamos a darle las gracias a todo el mundo y nos vamos. O sea que... Bien, yo creo que lo importante es que lo contéis vosotros, en definitiva. No necesita micro. Él no, pero vosotros sí. Lo podéis coger. Y ese tampoco necesita micro. Coge micro. Coge En micro. definitiva, creo que lo que vamos a disfrutar hoy es de un auténtico viaje, es lo que vamos a hacer. Yo creo que esto en definitiva es un viaje y es lo que vamos a hacer a lo largo de este tiempo. Contaba antes una crítica, Tomás, pero creo que lo importante es que contéis vosotros. Primero, creo que es importante para arrancar en el viaje, creo que lo importante primero es saber el concepto, qué es lo que quiere decir todo esto. A pesar de lo que haya contado Tomás, a pesar de la crítica que ha leído, Luismi, Elio, cualquiera de vosotros dos, hablando un poco del qué es el concepto de ELUS, qué es el concepto de estas 4 estaciones. Vale. Vale. A ver, ya lo dijo Tomás, con 14 años empezamos a tocar y con 60 pues hemos decidido dejar de tocar. Entonces ahora estamos haciendo otras cosas. Por eso hoy no vamos a tocar, nos tenemos que apoyar en este asunto. Hemos hecho pop toda la vida, rock toda la vida, hemos ido para arriba, para abajo, hemos jugado a ser estrellas, nos hemos estrellado, hemos hecho todas esas cosillas. Y en los últimos años hemos hecho algunos discos bajo el epígrafe de tambor que se ciñen al sonido tradicional del pop y el rock. A nuestra manera hemos hecho eso. Pero hubo un momento en el que allá a primeros de este año, terminado un single que hicimos en mayo con cuatro temas que se titula Teleclub, nos mirábamos y decíamos, bueno, esto está bien, pero podría estar mejor. ¿Qué hay que hacer? Darle un cambio y un punto de inflexión al asunto. Entonces ya se veía venir, teníamos una serie de material que tendríamos que trabajar, pero no lo íbamos a convertir ya en rock. Entonces mutamos y ahora ya no somos rockeros, no tenemos aspecto de rockeros, ni de rockeros. Ahora solo somos 2 personas que van a hacer la música. Y cambiamos el epígrafe, ahora nos llamamos ELUS, inspirados en Pecos. Sí, estamos inspirados en Pecos. Porque el nombre de Pecos sabes que viene de P de Pedro, Co de Paco, Francisco y S de plural. E de Elio, Lu de Luismi y S de plural. Bien. Necesitábamos un título inspirador. Ese es muy inspirador. Pecos eran unas grandes estrellas cuando yo empezaba a tocar. Cuidado. Gente se lo toma así. Vale. Y entonces decidimos explorar otro tipo de sonido. Explorando ese sonido, nos dimos cuenta que íbamos a sitios que no habíamos visto nunca, no habíamos transitado por ahí, y decidimos hacer música programática. ¿Qué es música programática? Música programática es la música que describe emociones, conceptos, lugares, no como la música incidental, que es la que apoya imágenes en el cine o en el teatro, sino que describe conceptos. ¿Cuál es el paradigma de la obra programática por excelencia? Las 4 estaciones de Vivaldi. Esa en la que Antonio Vivaldi escribió además en la partitura los apuntes de lo que estaba describiendo. Y es muy fácil, todos los habéis escuchado. Y el invierno se aprecia bien, la primavera se aprecia muy bien. De hecho, es la primavera. Los pajaritos, bien. Pues entonces dijimos, vamos a hacer un trampantojo. Y como somos un poco bromistas, y a mí me gusta hacer bromas o decirle a la gente, oye, mira, y luego mirar para atrás. Yo soy de los que viene por detrás, te tocan el hombro izquierdo y te salgo por la derecha. Entonces dijimos, el trampantojo significa eso. Vamos a hacer las 4 estaciones. Y cuando todo el mundo esté pensando en lo que está pensando, vamos a dar una cambiada y vamos a hacer algo que no es lo que esperaban. ¿Y cuáles son las 4 estaciones? Pues ya habíamos explorado el pasado con el disco anterior de las discotecas de nuestra adolescencia y vimos el tren. Vimos el tren, que es algo muy leonés, muy de nuestra época,
y que representa una forma de vivir. Entonces ahí, con ese conjunto, con ese concepto y esa forma de hacer música, comenzamos a trabajar. Vale, Elio, las 4 estaciones que nombráis evidentemente, como decía Luismi, algo muy importante. Cuando nosotros éramos críos, el tren de Feve era realmente importante, era el que te abría muchas posibilidades. Y lo que habéis querido reflejar, y yo creo que el que ha visto el primer vídeo lo tiene claro. Y por eso yo os hablo a todo el mundo de esto, ¿no? De un viaje, que es lo que vamos a hacer hoy. Escuchando paulatinamente todos los paisajes que se escuchaban cuando nos subíamos al tren. ¿Por qué? Coger irnos hasta allá, volver tan lejos para llegar con un sonido totalmente nuevo. Bueno, lo primero, a veces hay que dar un viaje al pasado para estar en el presente o ir hacia el futuro. En el primer viaje empieza todas estas capas sonoras, todo esto que se estaba haciendo, viene pues desde esos 14-15 años. De ir a tocar a la estación de tu pueblo, porque había una reverberación que te gustaba. Y no tenías un pedal que la reflejara. Aparte hacía un frío de carayo. En Pola de Gordón en un noviembre o un diciembre, ¿verdad, Laura? Suele hacer frío. Entonces es una manera. Y allí nos conejábamos, allí experimentábamos. Cogíamos el tren para ir a León, demás, para ir a Goñar, a pinchar, para todo. Y esas imágenes estaban ahí. No obstante, cuando yo empiezo a componer, a crear todo esto, no es un tren el que está en mi cabeza. En mi cabeza está constantemente la armonía, está la música, está la pulsación, está cómo ejecutar todo aquello. Luego vamos a moldearlo con todo eso. Pero lo primero, en la cabeza lo que surge es la música como tal. Luego la adaptaré a tomas en medio. Y si me subo a un tren y por la ventanilla voy a pasar todas esas imágenes, pues habré conseguido el objetivo que tenía en mi cabeza. Como vamos a viajar, si te parece, Raúl, yo os invito a todo el mundo que os acerquéis a la ventanilla del tren, porque nos vamos a escuchar un poquito más del disco. Creo que es el momento de Matallana. Vamos pues con ello si quieres, Raúl. Quien ve esto por primera vez yo creo que tiene mucho de onírico, pero hay una palabra que yo la aprendí hace unos días, que sinceramente Luismi yo no la conocía, que era lo hipnagógico. Y quien ve esto y quien escucha esto, yo creo que esto tiene mucho precisamente de eso, de hipnagógico, ¿no? A mí me gustaría que le explicaras a todo el mundo lo que es
lo hipnagógico, que yo creo que tiene mucho que ver con Enus y con estas 4 estaciones. Hipnagógico se dice del espacio que hay entre la vigilia y el sueño. Ese momento en que te estás durmiendo, aunque no estás dormido, y dices, pero si estaba dormido. Bueno, ese momento es el espacio hipnagógico. Nosotros estamos describiendo exactamente eso, porque estamos describiendo un tiempo pasado, una memoria. Y los recuerdos no son nítidos, siempre son un poco difuminados. Los recuerdos serían como que te acercas a un cuadro impresionista y lo que ves, ese es el recuerdo. La realidad sería si lo miras ya de lejos. Y eso es lo que estamos intentando describir. Son por ello 3 texturas que provocan sensaciones y, bueno, ese es el concepto hipnagógico. Por eso hablo yo a veces de realismo mágico también a la hora de describir el sonido. Elio, ¿cuánto hay de nostalgia también? La nostalgia se va desarrollando conforme se va desarrollando el disco. ¿Hay nostalgia? Yo creo que la hay, y que hay mucha. Pero cuéntanos un poco. Bueno, la nostalgia puede aparecer por esos tempos tan lentos que evocan ese tipo de cosas. No es realmente a la hora de componer muy nostálgico. Lo que sí puedo añadir a lo hipnagógico es que muchos de estos pasajes se componen después de estar trabajando 10 horas de noche y te tienes que acostar y conciliar el sueño. Y una forma de hacerlo es tocar la guitarra de una forma suave, lenta, para bajar tus pulsaciones y poder dormir. Y de ahí todas esas primeras partes empiezan a nacer en ese momento en el que yo necesito dormir, y para ello el medicamento que me tomo es coger el instrumento y tocar a solas en un cuarto y muy bajo. No hay una pulsación fuerte, no hay una pulsación alta, y es una manera de ralentizar el tiempo para llegar a esto. Por eso quizás toda la obra al final tiene esos tempos que nos hemos llegado a bajar aún más todavía, porque veíamos, decía Luis, baja, y bajábamos, vamos ya 40 pulsaciones, es bajísimo, pero da eso al final. Completo tu argumento. Una de las cosas que se aprecian aquí, yo creo que en esta pieza la hemos visto también en la primera, es que una de las inspiraciones es el toque de difuntos, del toque de campanas antiguamente en los pueblos. Por eso estáis viendo un acorde que constantemente suena, como si fuese el toque de difuntos. Eso lo vamos a ver a lo largo de todas las piezas. O sea, había unas referencias concretas y una idea. De ahí que había que bajar un poco el tempo también, porque yo pensaba que mientras más suave fuese, más lento, mucho más iba a permear en la gente. Evidentemente es una música para escuchar, con oído atento y para encontrar el momento. Si no tienes el momento... la música que más me ha gustado en mi vida, los mejores discos, probablemente sean los que menos he escuchado. Los más profundos y demás, pero hay que encontrar el momento, porque yo no voy a desperdiciar el tiempo en oír determinada obra si no estoy preparado para ello. Hablabais también de que, Tangerine Dream, Brian Eno, eso lo tenéis en la cabeza de siempre. Ya tenéis, por tanto, una idea ya desde hace mucho tiempo de trabajar aspectos que fueran por ese camino. Sí, hombre, la música que escuchábamos, que compartimos siempre, hay mucha psicodelia, hay mucho de toda esa música electrónica de los años 70, toda esa parte está metida, la colección de discos está en ello. Y cuando lo tienes tan escuchado, tan interiorizado, al final te sale. Otra cosa es cuando decimos, agarra la guitarra que le pegamos. Entonces, claro, automáticamente cambias el chip, pero toda esa música de Visilvian, cuando nos conocimos, jóvenes, uno de los gustos que compartíamos era Japan, donde estaba de Visilvian, es decir, ya había ahí una unión con estas músicas tan íntimas, ¿no? Nada comerciales, íntimas, y que, por cierto, pues a mí siguen siendo las que más me gustan, sin lugar a dudas. Yo creo que esto es un disco muy especial y por tanto una presentación también tiene que serlo especial. Yo os invito a todo el mundo que estáis aquí, que si queréis hacer cualquier pregunta, entrar también por supuesto en la charla. Los que vivimos el tren de Matallana veíamos que iba todo muy tranquilo, muy lento y era algo que chocaba mucho con la alegría que habitualmente había dentro. El tren iba muy lento,
porque cada 3, cada 4 minutos, cada 5 como mucho había que hacer una parada nueva al apeadero, efectivamente, para que se subiera más gente. Vamos a subirnos todos y nos vamos a ir hasta la Vecilla. El toque ha muerto, que se entendió bien aquí, es el grave que hace. Por cierto, cuando pusisteis, a mí me recordaba la estación, ¿os acordáis? Cuando nos compusisteis por primera vez la primera pieza, me recuerda mucho cuando entras en la estación. Cuando decían aquello sobre el tararán, viajeros al tren. Muy ralentizado. Sí, sí, señor. Elio, ¿cómo se hace un disco como este? Lo primero que hay que trabajar, no hay más. Y vas avanzando, vas viendo por dónde vas y el hilo que sale, el hilo conductor, vas tirando de él. Pero evidentemente con horas, muchas horas de trabajo, muy gratas todas, y quedando a tomar en las cañas, hablando, poniendo en común muchísimo, pero evidentemente en el trabajo y en la constancia. Y es cuando va apareciendo el material para poder dar forma. Si no tienes una constancia de trabajo, no se consigue nada, es imposible. Hay cosas que pueden ser fortuitas, pero aquí hay muchísimas horas detrás en todo concepto, en la producción, porque hay muchísimas horas de producción también, y en la interpretación, a la hora de componer, a la hora de saber cuántos compases se dejan hasta pasar a la siguiente parte. Entonces va meditado, va medido, hablado, y no se hace en el día, ¿no? Pero desde luego que es un viaje, de hecho vamos a empezar el siguiente, porque nos gusta. Entonces el siguiente se está cuajando ya, y aunque nos arruinemos, pues da igual, para adelante. Aquí va a quedar todo, que permanezca la obra cuando ya no esté el autor, nada más. Sé que, Luis, me empleáis también recursos que habitualmente no se emplean, ¿no? A la hora de tocar a veces las clavijas, sí. Ese tipo de cosas. ¿Qué cosas van apareciendo? Pues mira, una cosa interesante es lo que serían los sonidos encontrados, que es la versión musical de los objetos encontrados. Sham. Entonces, coges el urinario y le das la vuelta, eso sería un objeto encontrado. Aquí puedes tener sonidos encontrados. Nosotros, cuando se filtra un sonido, en el sentido de, yo qué sé, me levanto de la butaca y está el micro abierto y te mete eso se conserva, todo se conserva. En la pieza final hemos ido ya directamente a grabar la calle. Hemos grabado la calle simplemente y hemos luego agregado la música encima. Bueno, esa no la vamos a oír hoy, pero bueno, es el cierre, porque al final del viaje se vuelve al momento actual. Se vuelve a 2025 donde estés. Si lo escuchas en 2027, te vale 2027. Y para eso simplemente grabamos la calle y dejamos el leitmotiv de fondo. Eso sería un sonido encontrado también. Los ruidos de los cables, cosas que se limpian habitualmente, en esta ocasión sirven. Son una suerte de decoración improvisada. La improvisación te permite que al no estar tan encorsetado queda más natural. Eso que hablamos siempre de tú tienes que ser fresco, con frescura. Eso significa no lo tengas muy diseñado previamente.
esos elementos sí los hemos utilizado. Pero esencialmente habéis oído que es una guitarra, aquí tenemos una escucha que no está mal, pero por auriculares hay muchísimas cosas por detrás que yo creo que le dan la salsa. Sería un poco aliño, de mucho aliño. Una de las cosas que se ha hecho en esta grabación es no cuantizar ninguna pista. Las pistas se miden primero, el metrónomo, te aprendes el tempo, paras el metrónomo y no cuantizas. Cuantizar es una opción automática que te recoloca las notas justo en el momento donde deberían de estar. Hemos huido totalmente de eso. El disco flota, el disco está totalmente humano porque se ha tocado de esa manera y fue una premisa que nos pusimos. Esto no se toca. Es decir, esto va a ser interpretado de esta manera. Para que consiga eso, porque en el momento que quitemos todo eso, se cae. Y entonces, esa parte de encontrarte cosas y demás, de respirar, de que no cae el golpe exactamente en el sitio, si aporta, queda. Y si no aporta, se borra la pista entera y se vuelve a grabar de cabo a rabo. No hay pinchazos, no hay parches, no hay cuantización, no hay máquina. Está totalmente humanizado. Y para bien o para mal, pues tienes que meter el dedo, la púa, lo que corresponda en el momento más preciso, sin querer ser una máquina. ¿Cómo definís esto que es nada que ver con canciones? No tiene nada que ver. Aquí no hay estrofa, no hay estribillo, no hay. ¿Cómo definís la música de Elus? No son canciones, ya te lo dije antes. El proyecto Elus nace como si tuviese unos estatutos. Va a ser siempre música programática. O sea, siempre vamos a describir un concepto. No va a llevar voz, por lo tanto, y está abierto a la experimentación más absoluta. Estas piezas duran, no las hemos escuchado enteras, pero vienen durando unos 8 minutos. Bueno, en un futuro pueden durar 30 minutos sin mayores problemas. Veremos lo que provocan, pero pueden durar 30 minutos, porque es una descripción, es provocar sensaciones. Entonces no tienes que ceñirte a ninguna estrategia de sonido. Siempre vamos a hacer eso. Cuando firmemos como Elus, mismo grabamos canciones de tambor, que lo haremos de nuevo, pero esto es una vía de escape, es una forma de expresarte de la forma más libre posible. Y por eso hemos hecho este proyecto. O sea, que esto en definitiva es un punto y aparte. Se trata de que sea así y una forma de no seguir escribiendo siempre lo mismo. Bueno, las canciones pop están muy bien porque te desahogas y va más acelerado, va muy bien. El local de ensayo es otro lenguaje y el estudio de grabación es otra forma de hacer, ¿no? Entonces aquí lo que vamos es a esto, a grabar a las 3 de la madrugada, a grabar a las 9 de la mañana, a dejarte llevar por esos pulsos para conseguir una serie de cosas totalmente diferentes a tener que tocar con un patronaje de una canción, etcétera, etcétera. Es lo que buscamos, ¿no? Recrearnos en esto y disfrutarlo, claro. La noche tiene siempre algo de especial a la hora de crear, ¿no? Sí, supongo que sí. Yo no sé, salen cosas diferentes, eso desde luego. En la noche hay silencio, básicamente. Entonces, a la hora de trabajar con sonidos, la noche sí que es diferente, eso es cierto. Pues si os parece, nos vamos a la ventanilla. ¿Te parece, Raúl? Nos vamos a ir ahora mismo hasta Boñar, que era otra de las estaciones a la que llegábamos todos cuando éramos chavales.
Pues yo creo que también un aplauso para ellos, sí señor. Y para el silbido de ellos. Oye, que hay algo yo creo que también muy chulo en esto. Tomás, yo creo que tú querías hacer una pregunta porque hay algo muy chulo también en este concepto en el disco. Sí. A ver, ¿no suena? Hola. Porque te lo hace a propósito Raúl, ya lo sabes. Hemos gastado la pila. No, es que va a coger el teléfono. Sí, tampoco. Tampoco suena. Esto es que Está. hemos llegado al final. Lo coges tú y deja de funcionar. Ah, pues uso tu vozarrón, tu chorro de voz. Raúl, ¿no funciona? ¿Eh? No, ahora este sí. Pues este para ti. Bueno, toca hacer preguntas. Aquí cuando se termina tiene que haber alguna pregunta, porque ya llevamos 44 minutos, es bastante. Y a mí me gustaría cerrar con un tema. Un tema que para mí, que he escuchado el disco, es muy importante. Es muy importante por muchas cosas. Por lo que significa, porque ahí está la voz del mismo, como no. Es el único tema que tiene voz. Y sobre todo por la sorpresa que es escuchar algo muy especial, que yo quiero que nos expliquéis, que es el poema este de Gamoneda. Tiene una historia detrás muy chula, que hay que currárselo para tenerlo ahí en el disco, y creo que lo debes explicar. Esta es mi pregunta. Vale, pues disco instrumental, piezas ya desarrolladas, pero nos rondaba por la cabeza que tuviese una suerte de apoyo, ¿cómo diría? Apoyo literario. Yo quería un texto, me daba igual el qué, no sabía si una letra de una canción o encontrar algo a través de internet, una búsqueda, algo relacionado con los trenes. Yo quería añadir algo. Y entonces aparece Gamoneda, claro. Gamoneda tiene un poema, uno de sus poemas más conocidos, se titula Ferrocarril de Matallana, de 1960. Entonces recurrimos al poema, la pieza ya estaba hecha, pero había que insertar el poema de alguna manera. La idea estaba clara, no se va a cantar, no se va a cantar, entonces había que locutarlo, claramente, no declamarlo, locutarlo. Con una suerte de timbre de voz parecido al de las voces que te anuncian en las estaciones cuando va a salir el tren. Es una cosa un poco neutra. Yo creo que ahora ya es inteligencia artificial, pero se nota una señorita o un señor así un poco neutro. Una cosa de este. Pero el poema no encajaba, que es lo que pasa, claro. Cuando te compras una prenda y no te la has probado ni nada, no te encaja. Bien. He ahí que Gamoneda revisó el poema en 2003. Tampoco me gustaba mucho la primera versión porque tenía una carga social que no quería que impregnase el disco para nada, política. En 2003 lo recorta, y lo recortó para nosotros, porque es mejor. Encajaba perfectamente en la parte donde queríamos colocarlo. Nos llevó a encajarlo un poquito más de tiempo, y además lo había recortado en longitud, y ya no tenía esa carga, ahora era una cosa más emocional, no tenía ese toque social. Y entonces lo incluimos. Pasaba por contactar con él, una persona muy mayor, y pedirle permiso. Y a mí, él siempre está dispuesto, digo, yo siempre estoy dispuesto para cosas que sean así, utilizar mi obra para cosas aquí de León y tal, siempre estaremos dispuestos. Miren ustedes mi permiso y además no necesito nada. Digo, bueno, los derechos de autor que tiene usted no se preocupe, que no hay derechos de autor que valgan. Digo, vale. En ese fírmenmelo aquí, ¿entendido? Y ya utilizamos esa locución, que es la que cierra el poemario, iba a decir, cierra las estaciones, los 4 movimientos, previo al cierre, la número 4. No tenemos imágenes que acompañen el... Quiero decir una cosa, que nadie espere a Constantino Romero locutando Siempre diciendo chistes. No, pero, a ver, la idea es que la voz va a ir tan mezclada y va a ser tan experimental como muchas partes del disco. La voz funciona como una decoración también. Este no estaba preparado con imágenes, etcétera, pero lo vamos a colocar a ver si elegimos el punto justo para que no escuchéis todo el tema. Tomás quiere que se escuche el poema. No, sea. Es que es un trozo chulo, pero no sé dónde podemos elegirlo. Con lo cual,
Mira a ver si lo Ah, que mire, ya me Sí, sobre el minuto 4 de la pieza, ¿no? Te Por ahí. dejo. Ya, se me han olvidado todos los datos. Aunque lo pongáis da igual, porque luego, para escucharlo, silencio, total. Hay que escuchar todo lo que suena y escuchar la letra. Si es que esto funciona. Bueno, todo esto lo importante. Vale ahí. A que suena el tren. Silencio, paramos un momento. Volvemos para atrás. Una botina, 2 segundos. Hacia atrás. Apagáis todas las luces. Cerráis todos los ojos. Y escucháis el sonido. No se mueve una copa, no se mueve nada. Solo escuchamos. ¿Vale? A las 8 del día, en febrero, a las de noche. No hay un nuevo en los salones, solo oscuridad y aliento. No nos vemos, sentimos la compañía y el silencio. En el andén estalla la campana. Nos sobresalta la crudeza sin escrito. Tiemblan las sombras. Todo vuelve a un antiguo sentido. Nos dan la luz amarillenta y floja. Salimos de la oscuridad como del sueño. Torpemente vivos. Creo que no hay los tiempos de mujeres jóvenes. Aquí hay algo desconocido. Algunos de nosotros sentíamos vergüenza y otros esperanza. Se está haciendo de día. Ya veo los montes dentro de la sombra, los robles del mismo color del monte, la hierba vieja se vuelta a la escarcha. La felicidad es como sombra que hace de la nieve. Cruzan los pueblos de sonido humilde, parlador, cuando bajo del tren siento frío, te dejo a mi casa, ahora estoy solo. ¿Qué hago? ¿Quién me espera en este lugar excavado en el silencio? No lo sé. La tristeza es algo que es cierto aunque no puede ser pensado. Es algo mío y no me pertenece. Está dentro, fuera de mi corazón. No sé a vosotros, pero a mí me da una paz tremenda. Me da una paz tremenda. Cuando uno era joven, iba a comprar en la tienda el disco, había un ritual, ¿no? Que era con el disco, que era mirar la carpeta, mirar las canciones, tocarlo. Y yo no sé, igual estoy metiendo la pata, pero... ¿Sí? Ah, Sí, ¿cómo se llama eso? El disco... que es esta moda de Instagramers, unboxing, que para mí siempre fue desempaquetar algo. Claro. Pero, digamos unboxing. Tenemos para desempaquetar. Tenemos Luismi para desempaquetar. Porque creo que lo importante es poder desempaquetar, poder ver... Y comprar. Importante. 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 Bueno, Importante es comprar. algo que quedará. En el momento que haya un corte de internet, la música en plataformas desaparece. La colección de música, de libros que tengas en tu casa permanece. Elige. ¿En qué te No festas? cabe ninguna duda. Bueno, pues... A ver. Primero vamos a hacer el unboxing. Vale, sí. Estuvimos a punto de suspenderlo porque no llegaban los discos. Es que han llegado justo hace poco. No los hemos visto. Pues nos hemos traído una caja y vamos a hacer A ver, una el mesa. unboxing ese de marras. Aquí. El Cuidado unboxing con de estas marras. copas.
A ver, si no hacéis preguntas, el que haga la primera pregunta se lleva un disco. No, Yo quiero preguntar. Muy bien, ya está, ¿ves? Adjudicado uno. No por el disco, porque lo voy a comprar igual. Yo soy un fan de estos de toda la vida. Sí. Y me acuerdo cuando fue Fundición Orquesta en mi pueblo, como una orquesta que nunca había habido más tiempo. Caribe. ¿Qué pueblo? Soy de las ¿Qué pueblo? Arremadas, de las Arremadas. Ah, hombre, claro. Sí. ¿Vosotros habéis viajado mucho en el tren de Fede? ¿Algo? Sí, claro, sí. Bueno, yo oigo pasar 7 trenes al día y puedo distinguir el pitido del tren, puedo distinguir las campanas de la iglesia grande del pueblo, puedo distinguir muchas cosas. Podría estar escuchando en mi huerta lo que estáis tocando. ¿Sí? Sí. Joder. Pues muchísimas Qué bonito. gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién lo abre? Una mano inocente, no es mejor una mano inocente. A ver, ¿quién es la más pequeña de aquí? El más pequeño. ¿Eres tú? No, Mateo. Bueno, pues entre Mateo y ella van a coger el cúter y van a destrozar el primero, el de arriba, o ese ya va firmado. ¿No quiere Mateo? Pues tú, Candela, venga, ven. A ver, vamos a... Al revés. ¿Le ayudas tú, Elio? Le traigo un cúter. Cúter aquí. Más preguntas mientras tanto. Más cosas que queréis preguntarles. Más discos que regalamos. Preguntad ahora o callad para siempre. Vas abriendo. Otra cosa, Puedes sacar cada uno y puedes enseñar. A ver, Lo puedes enseñar. ahora voy. Un apunte por ahí. el jefe de estación, de cualquier estación, las que no son apeaderos, sea Matallana, sea las distintas, cuando hacía jefe de estación, no decía pasajeros al tren, como dijo. Decía, vamos, y picaba. Consuman de la roja, hacía así y el maquinista arrastraba. No, yo digo la grabación ahora que se oye en todos los aeropuertos también y demás. Esa es la que inspiraba un poco. No, que evidentemente ese caballero no llamaba a la gente. Sí, pero decía, vamos. Ah, bueno, pero no decía todos al pasajeros al tren. Es bonito, pasajeros al tren. Muy bien. ¿Este es tu vinilo? Dáselo a aquel señor que hizo la primera pregunta. Regálaselo. Muchas gracias. Muy bien. Querido Mures, Dígamelo. usted que ha sido siempre un maestro de la música y que se tiene que ir ya, no ha cogido el micro, cosa que me extraña, siempre transmitiendo en directo. Escucha, para las redes. había una frase en el Expreso que decía, ¿y usted qué mira? Pues eso. Bueno, pues te dejo el micro, porque ¿Y creo usted que qué no mira? puede pasar alguien conocido en León por todos en el mundo musical y que no... Estuvo también por aquí Carlitos de Rigo, pero que tenía... Ya marchó también Carlos, tenía ¿no? prisa porque tenía... Bueno, yo solo puedo decir que este disco hubiera hecho las delicias de todos los que tenían programas de New Wave en los años 90. Hubiera hecho las delicias de todos los programas de New Wave, sin duda alguna. ¿Y por O sea qué no que... te grabo yo a ti? Dame la mano. ¿Quieres grabarme? Trae. Claro, así, ya está. Así. Suelta. Y que me encanta. Yo lo que pasa es que quiero escucharlo en casa, en mi sofá, tranquilo y cerrar los ojos. Como estaba haciendo Tomás hace un rato, estaba cerrando los ojos, que te he visto en pleno momento ahí apoyado contra el quicio de la puerta. Felicidades, en serio, por este proyecto tan estupendo que me parece una apuesta magnífica para seguir desarrollando vuestro potencial musical, que está claro es mucho, si no, no estaríais aquí presentando un nuevo disco a estas alturas. ¡Un fuerte aplauso!